concierne también por ser nosotros una generación de creyentes que estamos en el fin del tiempo. No cabe duda que aquí mismo ustedes fueron enseñados últimamente también a través de los apóstoles, tiempos de escatología, ¿verdad? Y oyeron, yo oí también, vi el video cuando se habló de la cercanía del retorno de nuestro Señor Jesús, que sinceramente me impactó muchísimo de saber que está la venida del Señor más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces, basado en eso, quiero platicarle quiénes somos de verdad. Si somos la última generación de creyentes, que es más, le voy a decir así: es posible que los que estemos aquí no veamos muerte. Es posible que no vamos a ver muerte, porque el Señor viene mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Entonces quiero hablarle de lo que he titulado las familias escatos. Esta palabra está en las Biblias, pero está pues en el lenguaje del griego. Pero me llama la atención porque esta palabra va íntimamente relacionada también a otra. La siguiente la voy a poner en un momento y se dice acharrón. La palabra acharrón y la palabra escatos dicen lo mismo. Y la característica de esto, de estas familias, de esta generación, es que experimentan cosas que solamente son propias para ellas, es decir, para estas generaciones. Esta palabra escatos se puede considerar también como virtuosas, porque son las únicas que van a ver o miraron cosas que ninguna otra generación le ha tocado ver. Estas palabras que quiero primeramente explicar son estas. Una de ellas, dije ya, acharrón del hebreo, que quiere decir generalmente último, quiere decir fin, final, postrer, postrero, venidero, venir. Eso es la palabra acharrón del Antiguo Testamento. Del griego es la misma. Déjeme ponerla de nuevo. Del griego es la misma. Es decir, cuando se translitera del hebreo al griego, ya cambia su terminología, pero el concepto es muy parecido. De tal manera que en griego sería escatos, y quiere decir también final de lugar o tiempo, postrer, postrero, último, postrer como estado final. Si a esto le sumamos la palabra generación, ya sea acharrón o generación escatos, ya sea familias acharrón o familias escatos, quiere decir de que nosotros somos la última generación como familias de Cristo. Y por eso creo con todo mi corazón que no veremos muerte, sino que vamos a ver cosas que son maravillosas y que son propias de esta familia. Si usted supiera, hermano, la razón por qué el Señor nos quiere sanar, nos quiere liberar, nos quiere fortalecer, nos quiere levantar, y es por esto, porque usted va a ser testigo de cosas que ninguna otra generación ha tenido la oportunidad de ver, solamente las que son marcadas para tiempos de transición. Ahora, cuando veo esto, tengo que llevarlo a explicarle que en la Biblia aparecen por lo menos 201 veces la palabra generación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, 201 veces. De tal manera que el Señor Jesús utilizó la palabra generación muchas veces, pero explicó los tipos de generaciones. A mí me llama la atención esto porque cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, desde el libro de los Génesis, nosotros venimos viendo la palabra generación. Todo el libro de Génesis está lleno con el término generación, y vamos viendo así sucesivamente en ese orden hasta el final de la misma Biblia. En el libro de Apocalipsis la palabra generación también. Ahora, Jesús utilizó esta palabra, pero marcó una gran diferencia cuando habló de ciertas generaciones. Por ejemplo, Él habló de la generación incrédula, habló de la generación perversa, citó también la generación de víboras,
Dijo también acerca de la generación adúltera. Luego habló de la generación que pide señales. También la generación pecadora. Pero dentro de todas ellas habló de una que la llamó la generación última o la última generación. Y eso es la palabra acharrón o escatos. Quiero decirle que desde el punto 1 hasta el 6, usted ya no es esa generación, sino que usted es la generación última o la generación acharrón o la generación escatos. Bendito sea el Señor. Con todo respeto quiero decir que nos sacó de la generación incrédula. No somos contados más con la generación incrédula. Es más, nos sacó de generación perversa. Nos sacó de generación de víboras, hermano. Bendito sea el Señor. Nos sacó de generación adúltera, de generación que solo pide señales, de generación pecadora, y nos ha establecido como la última generación, como la generación escatos o la generación acharrón. Diga conmigo acharrón. Wow, hermano, qué rápido habla hebreo usted. Ahora, me llama la atención de esto porque es importante explicarle a usted cuál es la característica de esta generación. Y me doy cuenta entonces que en las escrituras se usa la palabra generación. Además de los tipos de generaciones, quiero hablar de la palabra generación desde 3 diferentes formas. Esto es importante para llevarlo al punto que quiero. Y es que cuando hablamos de generación, estamos hablando por lo menos de grupos de personas que están conectadas por un lugar y un tiempo. Nosotros podríamos incluso hablar de nosotros mismos, que somos una generación que está conectada en lugar y tiempo. Estamos en el mismo edificio a la misma hora, creyendo lo mismo, escuchando lo mismo. Eso se puede considerar también una generación, porque estamos en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Esto viene de la idea contemporáneos. Cuando hablamos de contemporáneos, estamos hablando de generación en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Me doy a entender? Ahora bien, lo que tienen de característica es que miran y palpan lo mismo. Oigan esto, miran y palpan lo mismo. Si usted es la generación considerada contemporánea, porque estamos en el mismo lugar y a la misma hora, se supone que todos tenemos que mirar lo mismo y tenemos que palpar lo mismo, que tenemos que recibir lo mismo. Y entre las cosas que se reciben es la presencia de Dios, la gloria de Dios derramada. Esto es como la lluvia que Dios ha prometido, una lluvia tardía, que el Señor la promete que va a caer esa lluvia tardía. Y Dios dice, lloveré en cierto lugar, pero en otro no lloveré. Entonces las personas que están en el lugar escogido donde Dios envía su lluvia, son personas que están conectadas en lugar y en tiempo, que miran lo mismo que está cayendo de arriba, lo reciben. Entonces se podría imaginar de que Dios lo que quiere es a todos nosotros bendecirnos con lo mismo. Usted no se alegra, ¿verdad? Ya está bien cansado usted, solo me hace así. Que Dios le dé fuerza, porque su apóstol me dijo que hoy puedo predicar 2 horas, me dijo. Imagínense que yo debería estar más cansado. Y ahorita ya me paré en este lugar y yo me paro en el púlpito y me conecto, hermano. Y se me olvida el tiempo. Más que todo por este tipo de mensaje que se requiere de mucha atención y de concentración de mi persona para poder explicar, porque es un tema que nos interesa muchísimo. Entonces, Dios ha prometido una gloria postrera que será mayor que la primera. Y cuando usted mira en las escrituras de la gloria que habló, que era la primera, por ejemplo, cuando Salomón inauguró el templo, dice que cayó una gloria que se perdieron los turnos de todos los sacerdotes. Las órdenes sacerdotales que tenían que ministrar en diferentes horarios, según, hermano, la agenda que les correspondía, perdieron los turnos. La gloria era tanta que dice que todos, hermanos, quedaron
tirados. La gloria que vino sobre ellos, hermano, fue tanta, el peso de gloria, que no pudieron soportarla. Se perdieron los turnos, se perdieron los privilegios en ese momento, porque esa gloria vino sobre ellos. Todos estaban en un mismo lugar a la misma hora y experimentaron lo mismo. Si la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que esa, imagínese lo que va a pasar. Imagínese lo que Dios va a hacer con nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, esto, por ejemplo, cuando mencionamos la palabra generación, podemos decir que es un grupo familiar de una misma edad. Eso se cree, en primer lugar, que cuando se habla de una generación, que tienen la misma edad. Claro que nosotros no tenemos la misma edad, porque yo tengo 25 años y usted posiblemente tenga, ¿verdad?, unos 40. Bueno, déjeme aclarar, de nacido de nuevo y unos cuantos meses. Pero realmente, hermanos, estamos hablando de una edad espiritual. Se supone que la iglesia, en la medida que viene el Señor, ya es una iglesia que ha madurado. Ya es una iglesia que ha crecido. Ya es una iglesia que ha entendido que su amado viene y que no puede perder el tiempo, y que lo va a ver, que lo va a ver muy pronto. Bendito sea el Señor, más pronto de lo que nos imaginamos. Ahora, déjenme ponerle una base bíblica para continuar. Esta generación, repito, postrera, ya sea desde el punto de vista de la generación Acharrón o de la generación Escatos, miran lo mismo y palpan lo mismo. Están conectados en un mismo tiempo y lugar. Entonces, para ello, dice la Escritura, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Mire que no hace acepción de edades. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Bendito sea el Señor. Note usted que toca diferentes edades, dice hijos, hijas, jóvenes, ancianos y siervos. Sobre ellos el Señor iba a derramar de su espíritu, y sobre ellos también, hermanos, los va a activar a una dimensión. A mí me llama la atención porque dice vuestras hijas profetizarán. Como que Dios conoce que las mujeres hablan mucho, ¿verdad? Y entonces les regala el don de lo profético. Se puede imaginar, hermano, bajo esa gloria que va a caer, que una mujer tenga un micrófono bajo esa unción y comience, hermano, a hablar de parte del Señor. Bendito sea Dios. El joven con visiones de Dios. Y los ancianos que ya no sueñan van a volver a soñar. Y no solamente hablamos de ancianos literalmente, sino que estamos hablando espiritualmente. Todo aquel que ha entrado en decadencia le van a permitir volver a soñar. E incluso vas a soñar lo que alguna vez deseaste cuando fuiste joven, y que han pasado los años y que se te ha olvidado aquellas promesas, y que se te ha olvidado, hermano, aquello que te dio Dios por sueño. Pues este tiempo se van a activar los sueños. Ya no sueños de frijoles negros, ni pesadillas, ni nada por el estilo, sino sueños de Dios, donde el Señor te va a revelar el propósito por el cual te ha guardado hasta aquí, a pesar de todo. Esto es importante, hermanos, que volvamos a soñar. ¿Cuántos sueñan todavía? Levante la mano. ¿Usted se acuerda de los sueños? ¿Cuántos de esos sueños son de Dios? Ay, ya no levantaron la mano. Lo que se trata es de que soñemos de Dios, y Dios lo va a hacer. Ahora, déjeme entonces hablar un poco de esta generación Acharrón o generación Escatos,
dije ya, considerada generación virtuosa. Al ser virtuosa, no es cualquier generación. Y una generación virtuosa es una generación que Dios está llamándola así porque, repito, tiene cosas que otras no tienen. Entonces dice la Biblia que lo primero que hace Dios con esta generación virtuosa es prometer, y es posible que usted ya lo tiene. Estoy seguro que usted ya tiene esta promesa. Dice Lucas 24:49: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Luego dice: tienen promesa de mi Padre, y es que van a recibir poder de lo alto. Poder de lo alto. Van a recibir poder de lo alto porque lo vamos a necesitar para caminar la última milla. Ahora, cuando hablamos de generación virtuosa, no podemos negar que se está hablando de este salmo, del Salmo 110. Este salmo, en algunas versiones, dice acerca de la palabra virtuosa. En esta versión dice, cuando el pueblo ha sido revestido con poder, mire cuál es la actitud del pueblo. Según el Salmo capítulo 110, verso 3, dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Me llama la atención que cuando esa promesa, que es el Espíritu Santo, viene para nosotros, y luego viene una reactivación, como una renovación de esa gloria en nosotros, según Hechos, lo que va a suceder es que nadie se va a negar a ofrecerse voluntariamente al Señor en el día de ese poder. Voy a decirlo de otra manera: si tú ya estás experimentando de ese poder, tú no te puedes negar al Señor a hacer lo que te ha mandado a hacer. La Biblia dice que te vas a ofrecer voluntariamente en el día de su poder. Vas a venir y le vas a decir: aquí estoy yo, Señor, con todo mi corazón, y he venido para ofrecerme voluntariamente a ti. ¿Por qué? La diferencia la hace el poder que el Señor está derramando. Eso va a ser la diferencia, de que nos vamos a ofrecer voluntariamente. Ahora déjeme leer otra Biblia, otra versión, que dice así, del mismo Salmo. Oiga esto: en el día de tu victoria, tu ejército se entregará por completo. Sobre los montes santos, al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá como el rocío. Oiga esto: en el día de tu victoria, tu ejército se entregará por completo. Eso somos nosotros. Un ejército que se entrega voluntariamente. Ahora, quiero llevarlo a la primera vez que una generación fue considerada virtuosa, o escatos o acharrón, porque la característica, repito, que todos miran y palpan lo mismo. Esa primera generación fue hace 2000 años atrás, de la primera generación considerada escatos y acharrón. Esta generación, oiga esto, fueron testigos de Cristo. ¿Y qué tenían en particular esta generación? Vieron el nacimiento de Jesús, vieron cómo era la vida de nuestro Señor, vieron su ministerio, vieron su muerte y vieron su resurrección también. Una generación específica que comprobó todo eso.
La Biblia dice, Mateo 13:17, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. A esta generación le dijeron eso, Mateo 13:17, porque vieron el nacimiento. Repito, esto es importante: la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Dígame usted si no es una generación virtuosa. Hermano, qué privilegio de ellos que pudieron ver el nacimiento unos. Otros vieron el desarrollo de la vida del Señor. Ya no se diga aquellos que vieron el ministerio y que incluso caminaron cerca del Señor. ¿Cómo me hubiera gustado a mí sentarme en un discipulado del Señor Jesús? Ay, hermano, qué deleite, ¿verdad? Oírlo, oír que de su boca salían misterios, parábolas que solo se les es dada a conocer a los que son considerados discípulos del reino. Estar sentado alrededor del Señor Jesús y oír, hermano, esas riquezas, esa sabiduría, esa enseñanza tan preciosa y maravillosa como usted lo hace cuando le enseñan, que cómo presta atención usted, hermano. ¿No le hubiera gustado estar usted oyendo al Señor? O usted se dormiría. Ay, hermano, ahí sería una pérdida de tiempo. Pero yo creo que yo no me dormiría, fíjese, porque cómo me gusta la enseñanza a mí. Y entonces yo me siento a aprender. Cuando yo oigo a mi papá espiritual que está hablando sobre la mesa cosas, mire, me pongo un zipper en la boca. Lento yo si lo interrumpo, porque quiero aprender. Entonces ahora ya no se diga de Jesús, de oírlo a Él enseñar. Esta generación tuvo ese privilegio. Entonces no cabe duda que es una generación virtuosa. Ahora, la generación virtuosa del tiempo final, usted y yo, tiene que ver lo mismo. Es decir, según la Biblia, ya lo repetimos, ya lo leímos, pero lo repito mejor dicho, pongo la base, Hechos 2:17, esta generación postrera verán lo mismo. Nuestros hijos, nuestras hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, tienen promesa. Y la promesa es ser parte de la gloria postrera, porque esto se tiene que cumplir. Aquel pueblo, aquella primera generación, a un grupo específico se le dio la promesa, de tal manera que la creyeron y subieron a un lugar llamado el aposento alto, y allí esperaron la promesa de Dios. Hermano, fueron más de 500 que la oyeron. Según el discipulado que iba creciendo del Señor, eran más de 500 los que oyeron la promesa, pero solo 120 subieron al aposento alto para recibir aquella promesa, según el libro de los Hechos. Pero cuando recibieron esa promesa, estos 120, Pedro, que es el que habla esta palabra, Pedro está diciendo: esto fue lo que dijo Joel, porque Joel había también profetizado de esa promesa, pero para una generación llamada a charrón por el tiempo de transición que estaban viviendo. Esa transición era el nacimiento de la iglesia de Cristo, de donde entraría en escenario la generación que iba a recibir la gloria postrera, usted y yo. Entonces Joel profetiza de la gloria postrera y se cumple en la primera generación a charrón. Repito, ¿me estoy dando a entender? Y entonces cayó la promesa en el aposento alto. Pero Pedro dijo: esto fue lo dicho por el profeta Joel. Pero Pedro está diciendo: sí, pero esto que estamos viviendo es el cumplimiento de lo dicho por Joel. Pero ahora, dice Pedro, así dice el Señor, y vuelve a hacer uso de las mismas palabras del profeta Joel, pero no para decirle a esa generación presente: ya se cumplió nada más en ustedes, sino que viene otra
la generación que va a estar en el último tiempo, en el proceso o en una transición, que van a ver la gloria postrera. Hoy, hermanos queridos, para mí es glorioso que lo que pasó hace 2000 años atrás en el nacimiento de la iglesia de Jesús, aquellos 120 lo recibieron. Aquí hay más de 120 personas que van a recibir esa promesa. Es para más de 120 hermanos que se integran a la generación Acharrón, la generación Escato, la generación virtuosa. Bendito sea el Señor. En medio de mi preocupación como padre de ver que mis nietos, que mis hijos están creciendo en medio de un mundo convulsionado, con peligros, hermano, con inmundicia, con confusión, con abominación, en medio de esa preocupación, una gran esperanza también como padre y como abuelo, como ministro del evangelio, que ellos están escogidos también para recibir, hermano, de esa gloria postrera. Y no se vaya a alarmar. Oiga lo que le digo de parte del Espíritu: no se vaya a alarmar cuando mire que sus pequeñitos comiencen a profetizar de parte del Señor. Quiero decirte que es posible que en tu propia casa surja un profeta de 8, 9 años hablando de parte de Dios, porque eso es parte de la promesa. En medio de tus pruebas, de tus aflicciones, de tus preocupaciones, cuando estés atravesando el desierto, ahí va a llegar una palabra de consuelo que te va a decir: siervo mío, yo estoy contigo. Pero va a salir de boca de uno de tus hijos que están en esa promesa. Bendito sea el Señor. Dale palmas al Señor de la gloria. Es más, como la mujer no olvida, ella misma va a ser agarrada por el Señor y ella te va a recordar la promesa que te dieron hace muchos años. Ahora que ya Dios te sanó, hermana, y que borró tus memorias negativas, amén, entonces ahora vas a seguir trabajando en el mismo diseño, de seguir recordando, pero lo bueno. Y cuando nosotros los hombres, que todo lo olvidamos, las esposas van a recordarle al hombre. Cuando el hombre esté angustiado, se sienta desanimado, no se vaya a asombrar que su esposa, la que Dios sanó y liberó, diga: así dice el Señor, siervo mío, he aquí te recuerdo la promesa que te di hace 30 años, cuando te dije que iba a estar contigo, que no te iba a desamparar. He aquí te recuerdo que así será, no te he abandonado. Dios usará a la mujer para que le recuerde al hombre lo que se le ha olvidado. Así es que hoy nosotros los hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Vamos a bendecir a nuestras esposas. Levante la mano. En el nombre de Jesús las bendecimos. Pedimos que sean usadas con poder y con gloria para que profeticen lo que Dios les va a entregar. Reciba en el nombre de Jesús. Y si tiene su esposa a la par, póngale la mano y sacúdala también, así si puede, en el nombre de Jesús. Y ya va a ver que va a hablar lenguas. Va a empezar ella a hablar lenguas. Y yo ni me voy a meter si le empieza a profetizar, porque esa es la promesa. Entonces, aquí hay algo maravilloso también, que hay promesas para nuestras familias. Son familias virtuosas que van a experimentar lo mismo, porque es un programa, es una agenda de Dios. Ahora bien, entre las cosas que se van a experimentar
quiero decirle lo siguiente. Aquí hay algo bien poderoso. Esa generación escatos, la que ya Dios le puso el ojo, y repito que los está sanando y los está liberando y los está potencializando, los está reactivando, no solamente te va a dar ese poder, sino que vas a experimentar una ayuda legal. Usted no sabe para dónde lo llevo. Le van a dar una ayuda legal. Esta ayuda legal es tomada de lo dicho por Jesús. Él dijo: vendrá la promesa de mi Padre, vendrá el poder de lo alto. Y eso se dio. Cristo, cuando habló del Espíritu Santo, en momentos también usó otro término y le llamó el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. La palabra griega para decir Consolador es Paracletos. Ahora la palabra Paracletos aparece en Juan capítulo 14 verso 16. Dice así: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga esto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. A mí me llama la atención esto, que la gente cuando mira esa promesa del Espíritu Santo, la gente piensa en dones, en frutos, etcétera. Amén, es verdad. Pero aquí está hablando de una palabra que tiene un significado jurídico. A mí me encanta hablar de lo jurídico, porque sin eso no hacemos nada, hermano. Sin eso no hacemos nada. Imagínese usted, ni siquiera usted puede ir a ser juzgado delante de una corte si usted no lleva una representación legal. Le dan todavía oportunidad y le dicen: busque su abogado. Aquí en la tierra, cuanto más en las cosas espirituales. ¿No nos van a dar un representante legal? Entonces la palabra consolador, hermano, no es solo el hecho que nos consuelen. Amén, gloria a Dios por los consoladores, por aquella gente que se toma la carga de ver el sufrimiento de otro y llega y te dice: yo estoy con usted, el Señor está con usted, no tenga pena, hermano, aquí estamos para servirle. Es más, voy a orar por usted. Gloria a Dios por esa gente, ¿verdad? Pero Dios te quiere dar algo más glorioso. Aunque eso es maravilloso, pero Dios te quiere dar algo más glorioso. Entonces este consolador, hablando legalmente, es la palabra Paracletos. Miren lo que significa Paracletos. Dos palabras griegas la componen. La primera es para, que quiere decir cerca o al lado. La segunda es kletos y significa hacer una llamada. ¿Me estoy dando a entender? Ok, se lo voy a ampliar. Cuando hablamos de paracletos, significa o se refiere adecuadamente a un abogado legal que hace las llamadas o las decisiones en situaciones que son legales. La palabra fue usada entre los griegos para describir a alguien que se levanta en la corte para defender a otra persona o para dar evidencias en un caso judicial. Se supone que este paracleto, en el tiempo del origen de esta palabra, daba a entender que es el único que tiene la capacidad, que tiene la facultad, mejor dicho, para levantar su voz a favor del que está representando. Paracleto es uno que está al lado, que está cerca de ti. Cristo lo prometió: no os dejaré huérfanos,
Yo me voy, pero vendrá otro Paracleto. Vendrá el abogado, vendrá el que conoce las leyes espirituales y estará a su lado. Él tiene toda la facultad para hacer una llamada y parar los juicios que van en contra de ti. Él tiene una llamada y que la puede llevar directamente al Padre. Llega esa llamada. No tiene que pasar por protocolos, no tiene que pasar por secciones para poder llevar tu mensaje que necesitas, sino que es una llamada directa, hermano, desde tu abogado, que es el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, y que allá arriba en el cielo hay un teléfono de color diferente a los demás para darme a entender que cuando suena, la agarra el Padre y dice: oh, allá abajo me están llamando. Y es la llamada directa del Paracleto, que dejó el otro Paracleto que ya está conmigo. Y entonces, hermano, ahí se presentan lo que tú necesitas, porque Dios te va a proteger en este tiempo final, para que no se le pierda ni uno de los que le han sido dados. Mire, hermano, lo que le estoy diciendo es tan tremendo, y usted se acordará. Apúntelo aquí. Es más, a algunos de ustedes les van a dar papeles legales. Les van a dar papel legal. ¿Cómo el Paracleto lo va a hacer? Esto lo hemos predicado en nuestra iglesia. Ya está mi esposa, ¿no es cierto? Muchas personas con casos que era imposible, Dios hizo el milagro, y gracias a Él ahora pueden trabajar, pueden manejar, ya andan de un lado para otro, porque Dios hizo el milagro. Dios lo hizo. Vive Jehová delante de quien estoy, que no miento. Ahí tengo testigos que me acompañan de Oregon. Ah, ahí está Juanito. ¿Puedo testificar, hermano Juan? Ese hombre andaba en la calle, era un adicto a la heroína. Ese hombre vivió años en la calle como un homeless. Chica, hasta inglés estoy hablando hoy, aleluya. Bendito sea Dios. No le digo pues que ahorita estamos como la última generación, ¿verdad? Esa era la vida de él. Hogar destruido. Sus niñas llegaron pequeñitas a la iglesia, ahora ya están grandes, casadas, una de ellas. Y Dios lo haga. Fíjese que, imagínese que la migra lo agarró y lo meten a la cárcel. Y de la cárcel sale y le dan papeles. O sea que el Señor lo agarró y le dijo: te voy a llevar a dar la vuelta, porque este es el proceso judicial. Y lo metió y lo sacó y le dio papeles. Y así hay varios. Mi esposa ha representado. Mire, si le doy el micrófono para que ella testifique, se avienta otra predicación. Llevó a una hermana que a su esposo ya lo habían deportado. Y ella también. Imagínense que la para la policía. Y cuando mira que es migración, se desmaya. Bien, y como la vieron desmayada, les dio miedo a ellos. Y dijo: no vaya a ser que se nos muera. Y la despertaron y le dijo: vete para tu casa. Pero empezó el proceso, que ella tuvo que andar huyendo. La detectan y a través de un abogado empieza a hacerse los arreglos. Y entonces le dicen, más que todo porque es de México, usted sabe que con los hermanos mexicanos cuesta un poquito más, ¿verdad? Y entonces le dijeron: no, ya no hay probabilidades, pero usted tiene que presentar. Así es que compre el boleto del avión y vaya. Y entonces mi esposa le pidió, a mi esposa, es una hija espiritual. Vino mi esposa, dice ella que se sentía un poco mal en su corazón porque pues parecía como que la iba a entregar. Pero mi esposa tuvo el sentir de Dios, que Dios iba a hacer un milagro.
Y entonces la hermana casi se desmayaba. Ella llegó a traerla en su carro y es más, nos entregó a los hijos. Dice, ahí se hacen cargo de mis hijos. Y lo primero que pregunté yo, y el grandote come bastante, dije yo, sí, me va a tocar maiciarlo, dije yo, ¿verdad? Y entonces nos dejó a los muchachos. Se despidió, hermano, de todos con su boleto. Y mi esposa la agarró antes de entrar y le dijo, no, mija, ahorita vamos a orar. Acuérdate que somos la generación escatos. Acuérdate que somos la generación virtuosa. Acuérdate que nos han dado una ayuda legal, que está a tu lado y que ya hizo la llamada ahí arriba. Dice que entraron, hermano, y la sentaron y ella pálida. La estaban llamando y ella estática. Y ella le dijo, te hablan. Y la agarró, no temas. Interesante, hermano. Con todo respeto, Miguelito, en el cielo hay ángeles negros. Con todo cariño, Miguelito. Y va saliendo un moreno, hermano. Pero dice mi esposa, desde que se paró en el mostrador, me dijo, los morenos no son así. Ese era un ángel. Dice que con una sonrisa y con una mirada tan tierna que la miraba a ella. Una pureza en ese varón que la miraba. Y dice mi esposa que se quedaron las dos así. Bueno, yo no sé si les gustó el morenazo, ¿verdad? Pero no creo. No. Perdón, mami, perdón. Aleluya. Mire, dice que se quedaron las dos así, porque, hermanos, si estar delante de esa gente, yo acabo de ir a sacar de nuevo mi pasaporte. Olvídese, ni crea que lo tratan bien. ¿A qué viene? Y ellos ya saben que sacar pasaporte va uno. ¿A qué viene? Y yo con mi inglés con barrera, my passport. Y entonces me dijo que hiciera línea, ¿va? Y yo le contesté, why, because, ¿por qué? Le dije así, ¿va? Son bravos, hermano. Y ese la miraba con ojos de ternura, de pureza, de misericordia. Y que le dijo, y la hermana nerviosa, y le dijo, what's your name? Y entonces ella le dijo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Y le dijo, don't worry, go home, le dijo. Bueno, yo se lo estoy hablando así para que me entienda, ¿verdad? Por si no entiende usted, lo llevo pausado. Le dijo, ya no te preocupes, aquí están tus papeles. ¿Vaya? La abogada se quedó, dice mi esposa. Dijo, no entiendo. No entiendo, ella ya debería ir al aeropuerto. Y las maletas, regáleselas a la abogada. Y así otros casos. Otros casos que no solamente, ¿cuántas veces la han deportado a la hermana Lorena? Mexicana también. Tan buenos que son los mexicanos, yo no sé por qué no los quiere este señor, hermano. Hacen unos tacos chilosos, tan calidad. Imagínense, deportada tantas veces, 30 años de sentencia. Y se presenta, también mi esposa la llevó. Y también oró por ella, la misma abogada. La abogada le dijo, mire, lo que pasó esa vez, no crea que se repite. Y le dijo, bueno, es que tenemos uno ahí arriba que escucha al otro que está aquí abajo, porque somos la generación virtuosa, le dijo también. Y volvió a orar por ella. Y entonces la deportada.
Yo creo que a ella le hicieron aquel corito, ¿verdad? Que la habían deportado no sé cuántas veces. Y ahí estaba la deportada. Y con el pasaje también, ¿verdad? De regreso. Con el pasaje también. ¿Y sabe qué? Apareció otra persona y le dijo: ¿tú eres fulana de tal? Sí, le dijo. Aquí veo el expediente que te han sacado varias veces. Y ella dijo: sí. Y le dijo: ok, no te preocupes, aquí están tus papeles. Oh, tienes una hija en México, ¿verdad? Sí, ok, le damos visa a ella también para que te la traiga. Ahí está. Por eso le digo: vive Jehová. Ahí están, mire, ahí están ellos que no me dejarán mentir. Vive Jehová. Y por eso siento que la ayuda legal no solamente de carácter espiritual, sino también en la tierra, porque eres la generación que va a dar testimonio cuando se levante, hermano, para reunirse con él en las nubes. Porque eres la generación virtuosa que va a ver, va a palpar lo mismo. Dios se lo va a dar. Créalo, créalo en el nombre poderoso de Jesús. Embarácese de esto. Embarácese y recíbalo en el nombre de Jesús. Lo terrible es no tener consolador. Nosotros tenemos un pastor que yo no le digo a las ovejas de quién es él, pero él es de la migra. Se los puedo presentar. A ver si lo traigo la próxima vez. Fíjese que en Maranata lo llevamos, ¿verdad? Le gusta danzar. Y entonces estaba danzando, dando vueltas, hermano, pero entregado. Y llegaron unos hermanos y lo agarraron, ¿verdad? Y yo ya ve que a veces yo me salgo un poquito y le digo: vení. Al hermano que lo tenía abrazado, le dije: ¿vos sabés a quién estás abrazando? Me dijo: al hermanito tal, es la migra. Y hermano, le dijo: él es migra. Pero como está bajo mi cobertura, le he dicho: te quito la cobertura si me agarras a uno de los hermanitos que tengo aquí. O sea que lo tengo ahí, ¿verdad? Entonces ahí está él, tranquilo. Lo voy a traer. Va a ver, no, es buena gente. Es buena gente. Entonces, usted tiene esa promesa. ¿Qué sería de nosotros no tenerlo? Lo peor es ignorarlo, sería fatal para nosotros. Mire lo que le sucede a los que no tienen ese paracleto, a los que no tienen ese consolador. Dice la Biblia, Eclesiastés 4:1, dice: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Lamentaciones 1:16 dice: mis ojos fluyen con lágrimas, porque aquel que debe consolar y restaurar mi alma ha sido removido lejos de mí. Mis hijos han sido destruidos porque el enemigo ha prevalecido. O sea, no tener consolador es terrible, pero usted lo tiene, porque usted ha sido escogido para ser la generación que va a tener esa ayuda legal. La ayuda legal, oiga esto, que es el derramamiento final, traerá, oiga, la ayuda legal que te darán a esta última generación será para destruir los argumentos satánicos en contra de las familias que somos la familia Escatos. Esta ayuda legal va a empezar a destruir amenazas, manipulación, intimidación, hechicería, brujería,
Esa ayuda legal la vas a comenzar a ver cómo funciona. Una ayuda legal por causa de las persecuciones, por causa de las acusaciones, repito, de las falsedades, de todas aquellas faltas cometidas en contra suya o mía y toda injusticia. Va a empezar el Señor a juzgarlas a través del Paracleto. Por eso es importante que nosotros demos libertad al Espíritu Santo en nuestra vida. Anhélalo, hermano. Dile, Señor, yo quiero experimentar. Pida el hablar en lengua. Dile, Señor, dame ese revestimiento. Permíteme, Señor, que esa ayuda legal yo la pueda experimentar. Hermano, la vida cambia cuando una persona está bajo la unción del Espíritu Santo. La vida de una persona cambia, hermano, de una manera impresionante cuando está empapado de esa gloria que el Señor da. Ok, otra cosa que tiene esa generación, déjeme ver, ¿qué pasa con eso? ¿Eso me falta, hermano? 9 minutos 53 segundos. Híjole, hermano. Ok. La generación escatos es considerado los únicos que legalmente van a invocar al Señor. Legalmente lo invocarán. Ahora, ¿dónde está la Biblia que dice eso? Quiero poner esa palabra porque esa palabra es clave. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Oiga esta palabra: con los que invocan al Señor con un corazón puro. Primera de Pedro 1:17. Y recuerden que el Padre Celestial que invocan no hace acepción de personas cuando juzga. Él juzgará sus acciones con perfecta justicia, así que actúen con temor reverente mientras peregrinan rumbo al cielo. Usted solo lee la palabra invocar y para nosotros muchas veces es como decir Señor, amén, eso quiere decir, pero esto es más profundo que gritar Señor. Porque la palabra invoca, repito, no solamente tenemos una ayuda legal, sino que podemos legalmente invocar al Señor. Y lo que a mí me impacta muchísimo, que esta palabra se dice así, epicaleo. Cuando hablamos de invocar, estamos hablando de epicaleo. Y la palabra epicaleo es una palabra compuesta que epi quiere decir más allá. Y caleo significa llamar, invocar, clamar, pedir, rogar. Pero pedir, llamar, clamar, rogar más allá. Esta palabra traducida a nuestro lenguaje, invocar, epicaleo, significa apelación. ¿Usted sabe, alguien sabe lo que significa apelar? Ay, hermano, una apelación no es cualquier cosa. Entonces, quiero llevarlo donde lo vemos en acción. Hechos 25:21 dice: pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Pablo estaba prisionero y los que estaban en otro rango no habían considerado que él tenía una ciudadanía que le permitía ser tratado también como tal. Entonces vino Pablo y dice: bueno, en este nivel ya pedí que me consideraran esto, no me quisieron oír, voy a ir más arriba. No sé si me estoy dando a entender. Ahora mi llamada ya no es a esta corte jurisdiccional, sino que ahora mi llamada va a ser a una corte suprema de justicia.
Ahora ya no voy a apelar en este nivel, voy a apelar en la gran corte donde está Dios. Eso es apelación. Esto tiene término jurídico, por eso es importante entender lo jurídico de esta generación. Entonces, la palabra apelación, epicaleo, invocar, quiero leerle lo siguiente. Esto es apelar. Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica. Esto significa que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior. ¿Hacia dónde lo llevo? Si te han juzgado en este nivel y todo el juicio va en contra tuya, sea espiritual o sea literal, cuando tú tienes la ayuda legal, tú puedes apelar. Eso significa lleva tu caso a una corte más alta. Entonces, Eclesiastés dice lo siguiente: si ves la opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto vigila otro más alto, y hay alguien aún más alto que ellos. Eso es apelar. Ya llevaste tu caso en este nivel, no te quisieron oír, llévalo al siguiente, no te quiere ir, entonces ve al que está sobre todos los que están en jerarquía. Eso es apelar. Hay que ir más arriba porque te han dado el derecho legal para invocar. Ahora, la apelación, voy terminando, la apelación es un recurso procesal a través del cual se busca que un tribunal superior revoque, confirme y enmienda conforme a derecho la resolución de un tribunal inferior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este caso, habitualmente, la parte puede hacer uso de la apelación a través del cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial o la sentencia y, si se estima que tiene defectos, la corrija en consecuencia. Además, es un recurso constitutivo de instancia, lo que significa que el Tribunal Superior puede pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y derecho que han sido discutidas en el proceso. En otras palabras, no está limitado solo a revisar la aplicación correcta de la ley, sino a revocarla. Si tú vas, ya tocaste puerta, no te quisieron ayudar, súbete un poquito más arriba. No te quiere ayudar el otro nivel, sube a la Corte Suprema Celestial, porque ahí puede llegar tu voz y ahí puede ser presentado tu caso. Va a revisar el Señor el proceso que te han hecho. No solo va a corregir el proceso, sino que la puede revocar. Y si habían sentencias de muerte, se paran. Si habían sentencias de enfermedad, se paran. Si habían órdenes de que un espíritu de pobreza viniera, lo paran. Si había una orden que se atacara a tu matrimonio, lo paran. Si había una orden que algo negativo te iba a parar, el Señor dice: yo revoco eso, porque a Él le he dado la autoridad para que pueda invocar legalmente por medio del Paracleto que tiene. ¿Cuántas batallas se habrán peleado para que usted permanezca, hermano? ¿Cuántas veces habrá querido el diablo matarlo? Tremendo, ¿verdad? Y usted está aquí, mire. Es porque usted está en este tiempo. Usted es esa generación. Otra cosa. Me falta un minuto, ya se movió. Uy, ese va bien rápido, 1 minuto 28 segundos. Demasiado. Ok, rapidito. Además, ¿qué le van a dar? Redarguirá a toda verdad. Redarguir es mejor que
sentirnos aludidos de algo, de que te sientas confrontado por algo. Es horrible que lo confronten, ¿verdad? Pues se acabó el tiempo de la confrontación. Ya no te van a agarrar para avergonzarte, para acusarte y señalarte, para difamarte, porque eres generación escatos. Lo que Dios va a hacer es redarguir nuestro corazón, nos va a convencer. Redarguidos es igual que convencer, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Redarguir significa por convicción traer a la luz, exponer, llamar a cuenta. Pero qué diferencia es cuando el Señor te llama a cuentas y que tú sabes que ahí a Él no le puedes negar y decirle sí, Señor, y que ahí Él te diga ok, tu problema lo voy a manejar entre tú y yo. Solo comprométete a no volverlo a hacer. Yo sé que nosotros vamos a nuestras autoridades. Nuestras autoridades oran y nos bendicen y muestran misericordia y nos perdonan. Pero también tienes que ir a Dios y estar seguro que Él, por convicción, te haya dicho que nunca más se va a manejar el caso tuyo. Porque usted oyó hace algunos días en la primera prédica, de la segunda prédica que se dio, que a nadie lo pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Entonces el Señor, cuando nosotros vamos a Él a decirle, Señor, estoy descubriendo mi corazón delante de ti. Entonces el Señor dice que agarra los pecados, los tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. Déjeme decírselo para terminar así con temor y temblor. El Señor hace amnesia de sus pecados. Y usted viene muchas veces, oh Señor, yo pecador, ¿qué? Sí, Señor, yo pecador, ¿qué? ¿Te acuerdas que yo pequé hace 30 años? ¿Qué? Y Él te dice, I don't remember. Aleluya. No me acuerdo. No me acuerdo de tus pecados. Los eché al fondo de la mar y me olvidé de ellos. Dios nos va a redarguir y Él va a trabajar en nuestra vida, porque somos una generación muy especial. El tiempo se me fue. -2 llevo ya. Estamos en la temperatura bajo cero, -2. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte permiso, amado Edwin, porque hay una pareja que ha venido, y creo te lo comentó, de 10 horas de camino para orar por ellos. Yo no sé si están por acá, que es ahí están, sí. Pues ellos han oído el testimonio de cómo el Señor nos dio un hijo más cuando, pues, médicamente hablando ya no se podía tener hijos. A raíz de eso hemos orado por algunas parejas en varios lugares y gracias a Dios ahora son padres. Y vamos a orar por mis hermanos, porque ellos tienen un profundo deseo de multiplicarse a través del diseño que Dios nos puso, de fructificar y de multiplicarnos. En nuestra iglesia hay hermanos que cuando oramos ahora se corren. Tenemos una pareja que la primera oración que hicimos, de una vez dieron a luz 2 niñas. Sí. Y entonces con el tiempo volvimos a orar
¿Y qué cree? Otros 2. Entonces hoy el hermano es un feliz hombre con 5 mujeres en su casa, 4 hijas y su esposa. Y cada vez que vamos a orar, cuando hay peticiones en la iglesia, ¿qué cree que hace la hermana? Agarra a sus muchachitas y sale corriendo a meterse al carro. Dios puede hacerlo, hermanos. Apóstol Edwin, ¿dónde estás, amado? ¿Qué se hizo el apóstol? Para que podamos pedirle al apóstol de casa, ¿verdad? Al pastor de casa, que él también pues nos ayude orando. Y voy a pedirte a ti, hija, ¿verdad? Entonces, tómele de la mano en el nombre de Jesús. Ven, apóstol, por favor.